Hay un viejo dicho que dice que nunca debes conocer a tus héroes. Y la idea detrás de eso es que a menudo ponemos a las personas en un pedestal. Sabes, nuestros héroes, vemos los momentos destacados de su vida y construimos una imagen en nuestra mente de cómo deben ser. Y sí, esas personas probablemente tienen momentos de grandeza, pero a menudo olvidamos que esas personas son personas. Pueden tener momentos de grandeza en su vida, pero también son seres humanos. Y muy a menudo cuando interactúas con ellos o te das cuenta de que son humanos, te decepcionas un poco. Dame un ejemplo. Si te digo el rey David de la Biblia, ¿qué te viene a la mente? Y piensas en ese niño pequeño que salió y se enfrentó a ese matón de 9 pies y lo venció. O piensas en más adelante en su vida cuando es este triunfante rey David, una de las figuras clave del Antiguo Testamento para el pueblo judío. Tal vez eso es lo que piensas, pero sabes, hay un momento en la vida de David y me atrevería a decir que hubo más de uno de estos momentos, pero conocemos uno específicamente cuando David, el rey conquistador, el niño que dijo, sabes, cuando vinieron leones y osos, mi Dios los entregó en mi mano y Goliat va a ser igual. Hubo un momento en que estaba muerto de miedo. Verás, en un Samuel 21, David está huyendo del rey Saúl. Aunque técnicamente David es el rey, Saúl está tratando de matarlo y lo persigue por todas partes y se pone tan mal que en un Samuel 21 David decide que quiere ir a la ciudad de Gad. Ahora, dato curioso, la ciudad de Gad era la ciudad natal de Goliat. Quiero decir, si eres David, probablemente ese es el último lugar al que querrías ir, ¿verdad? Supongo que pensó que tal vez podría mantener un perfil bajo y que el rey Saúl no lo perseguiría ahí, pero cuando llega, de inmediato alguien dice, oye, ¿no es ese David el tipo que mató a nuestro campeón de 9 pies de altura? Y lees esa historia, es bastante interesante. Él actúa como un loco para intentar salir de allí y funciona. Pero quiero que vean esta mañana que hay una canción escrita sobre lo que sucede en el primer libro de Samuel, capítulo 21. Quiero que noten que tienen las Biblias. Vayan conmigo al Salmo 56. Vamos a comenzar y terminar en el Salmo 56. Vamos a ir a otros lugares, pero este es un salmo, una canción del Antiguo Testamento que fue escrita. Si miras en el encabezado, te dirá que fue cuando David estaba en Gad. Pero quiero que notes lo que se dice aquí, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque el hombre me pisotea todo el día y un atacante me oprime. Mis enemigos me pisotean todo el día, pues muchos me atacan con orgullo. Versículo 3. Cuando tengo miedo, pongo mi confianza en ti. No te das cuenta ahí, no si tengo miedo, no solo en caso de que tuviera miedo. No, él dijo, cuando tengo miedo. David estaba muerto de miedo y con razón. Saúl está tratando de matarlo. Ahora teme que la gente de la ciudad filistea de Gad intente matarlo. Literalmente estaba huyendo por su vida. Y si el rey David, ese gran y maravilloso rey conquistador, puede asustarse, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de ti? ¿Alguna vez piensas que podemos asustarnos? Absolutamente. Pero, ¿qué haces cuando te asustas? Esta mañana queremos hablar sobre el miedo. Y sé que puede no ser normal hacer un sermón sobre el miedo. Francamente, me asusta muchísimo. Bien, Alice lo entendió. Gracias, Alice, por la broma. Lo aprecio. El resto de ustedes, relájense, de acuerdo, pero queremos hablar sobre algunas razones por las que tememos. Y luego, tal vez más importante, cómo intentamos combatirlo. ¿Cómo intentamos combatirlo?
Así que para hacer eso, vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a revisar algunos pasajes, solo un puñado de pasajes en el libro de Génesis, y vamos a observar a algunas personas que tenían miedo y hablaremos sobre la razón por la que tenían miedo. Porque no hay nada nuevo bajo el sol cuando se trata de seres humanos, ¿verdad? Todavía pasamos por exactamente las mismas cosas hoy en día. Ahora vamos a empezar con Adán y Eva en el capítulo 3 de Génesis. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ruragi. Y él dijo, oí tu sonido en el jardín. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora recuerden que este texto, este fragmento viene después de que, después de que Satanás vino en forma de serpiente y miró a Eva y le dijo, ¿no quieres comer de este fruto de aquí? Bueno, Dios dijo, seguramente moriremos. No, no estás segura de eso. Y lo hicieron de todos modos, ella lo tomó. Adán debería haberle dicho que se detuviera, pero no lo hizo. Él también comió del fruto y tienen miedo. ¿Por qué? Por lo que han hecho. ¿Has tenido miedo por lo que has hecho? ¿Ves? Ese es el problema con tener miedo por lo que has hecho. Es que sabes todo lo que has hecho. De hecho, nadie además de Dios mismo lo sabe mejor que tú. Y para un gran número de personas le resulta difícil incluso acercarse a Cristo porque no tienes idea de lo que he hecho. He hecho cosas horribles, cosas malvadas, cosas perversas. De acuerdo, tienes razón. Puede que no tenga ni idea de lo que has hecho, pero sé que la sangre de Jesús es lo suficientemente poderosa como para lavar el pecado de Pablo. Pablo estaba matando cristianos. La sangre de Jesús fue lo suficientemente fuerte como para lavar los pecados de Jeffrey Dahmer. La sangre de Jesús es lo suficientemente fuerte como para lavar los pecados de cualquiera. Pero eso no quita el miedo cuando somos nosotros los que estamos atrapados por él. Sabemos lo que hemos hecho. Y a veces no es solo al principio, antes de convertirte en cristiano. Tal vez el peor miedo sea después de haberte convertido en cristiano y ahora, ups, lo he hecho. Tengo miedo de lo que he hecho. Ahora voy a avanzar un poco más. Aquí en el capítulo 18 vemos otra razón por la que tememos. Ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Este es el ángel hablando con Abraham. Y él dijo, está en la tienda. El Señor dijo, sin duda volveré a ti alrededor de esta época el próximo año. Y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando en la puerta de la tienda detrás de él. Ahora bien, Abraham y Sara eran ancianos, avanzados en años, y a Sara ya no le ocurría lo que les pasa a las mujeres. Entonces Sara se rió para sí misma, diciendo, después de estar desgastada y mi señor siendo viejo, tendré placer. El Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿de verdad tendré un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? En el tiempo señalado, volveré a ti alrededor de esta época el próximo año y Sara tendrá un hijo. Versículo 15. Nota esto, pero Sara lo negó diciendo, no me reí. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Él dijo, no, pero sí te reíste. ¿Ves? A veces el miedo nos lleva a mentir, ¿no es así? ¿Alguna vez has tenido miedo y has mentido? Claro que sí. Pero ¿cuál era el verdadero miedo que te impulsaba? ¿Por qué sintió la necesidad de mentir? Claro, ahora lo entiendo. Están hablando con un ángel y un ángel puede leer tu mente y él sabe lo que está pasando y eso sería lo suficientemente aterrador. Pero ¿qué impulsaba el miedo? Duda. A veces tenemos miedo porque sabemos lo que llevamos dentro. Tal vez aún no he hecho esta mala acción, pero hombre, hay una parte de mí que quiere hacerlo. Exacto. No sé realmente. No sé cuán sólida es mi fe. Sabes, dudo de todas estas cosas dentro de mí. Dudo de Dios. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has estado ahí?
Sí, a veces tememos por lo que llevamos dentro. Sí. Número siguiente, justicia. 26. Este es Isaac. Así que Isaac se estableció en Gerar, y cuando los hombres del lugar le preguntaron sobre su esposa, él dijo, ella es mi hermana, porque temía decir mi esposa, pensando, no sea que los hombres de este lugar me maten por causa de Rebeca, porque era atractiva en apariencia. Por cierto, Isaac no es el único que hizo esto. Abraham lo hizo no una, sino dos veces. ¿De acuerdo? A veces estamos muertos de miedo por la historia que nos contamos a nosotros mismos. Te voy a decir algo, algunos de los mejores narradores del mundo no viven en Hollywood, California, viven justo aquí, entre nuestras orejas. ¿Te das cuenta de que se contó toda una historia? Sí, ya sabes, preguntan, ¿quién es ella? Si digo que es mi esposa, entonces me van a matar, y esto va a pasar, 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 va a ser el fin del mundo. Así que ahora tengo que mentir. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿alguna de esas cosas iba a ser verdad? Supongo que tal vez hay una posibilidad. No inventarías una historia si no fuera así. Pero en mi experiencia, 9 de cada 10 veces, cuando me invento esta gran y elaborada historia en mi cabeza sobre lo que podría pasar, eso no es lo que sucede. No soy lo suficientemente inteligente como para predecir el futuro. Y supongo que tú tampoco. He tenido que aprender mucho a lo largo de los años que deja de empeorar las cosas más de lo que realmente son. A veces temes una situación. Tal vez tu jefe diga, oye, el lunes quiero que vengas a la oficina y voy a hablar contigo. ¿Qué haces todo el fin de semana? O va a ser horrible, me van a despedir, me va a pasar esto, me va a pasar aquello. La preocupación a menudo es peor que la realidad, ¿no es así? Llegas el lunes y te dicen, oye, has estado haciendo un buen trabajo, quiero darte un aumento. Y de inmediato, he pasado todo fin de semana preocupándome, inventando una historia, diciéndome una mentira, temiendo y preocupándome por algo que no es real. O puedo contarte las cosas que son reales o lo suficientemente aterradoras sin que inventes cosas que no lo son. Y estoy predicando al coro aquí y esto es difícil de hacer porque nuestras mentes, absolutamente, quiero decir, tenemos este miedo dentro de nosotros. Me encanta el pasaje en 2 Timoteo 1:7 donde Dios no nos dio un espíritu de temor. Eso no significa que nunca vamos a tener miedo. Solo significa que Dios no fue quien lo puso ahí. Alguien más lo puso ahí. Es parte de nuestra naturaleza humana tener miedo, pero tengo que luchar contra eso. Tengo que luchar contra lo que siento a menudo con lo que sé. Y tengo que poner mi carro completamente delante de mi caballo. Esa es la sección principal. La segunda mitad de este sermón trata sobre cómo luchamos. Así es. Tenemos que luchar contra lo que sentimos con lo que sabemos, ¿verdad? Así es como se combate el miedo. El miedo a menudo es solo una emoción. La emoción es una señal de que algo está pasando aquí, pero tú decides qué hacer con ella. Tú decides qué hacer con ella. Y te voy a decir que esto no es un buen uso para tu miedo. Empiezas a inventar historias, empiezas a empeorarlo. Luego, ya sabes, el pollito, el cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo. No, cariño, te golpearon en la cabeza con una manzana. ¿De acuerdo? La verdad y las historias que nos contamos a nosotros mismos generalmente no van de la mano. Una más. Génesis 42. Cuando Jacob supo que había grano a la venta en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué os miráis unos a otros? Y dijo, he aquí, he oído que hay grano a la venta en Egipto. Bajad y comprad grano para nosotros allí, para que vivamos y no muramos. Así que 10 de los hermanos de José bajaron a comprar grano a Egipto. Pero Jacob no envió a Benjamín, el hermano de José, con sus hermanos, porque temía que le pudiera suceder algo malo. Ahora, es natural querer proteger a tu familia. Eso es bastante natural. Pero sigues leyendo esta historia y te das cuenta de que hay una razón por la que es tan protector con Benjamín. Y la razón no es que Benjamín sea tan especial. La razón es que él pensaba que Jacob estaba muerto y no quería pasar por el dolor y la pérdida de perder a otro hijo favorito, ¿verdad? Jacob con la túnica de colores, muchos colores, era su hijo favorito.
Ahora, puede decir que eso está bien o mal, pero es lo que es. Pero no quería pasar por el dolor de perder a otro hijo de esa esposa. Sabes, a veces tenemos miedo por razones egoístas. No quiero pasar por eso de nuevo. Ya sabes, imaginamos el peor escenario posible e intentamos controlar todas estas cosas para evitar lo que no queremos enfrentar, lo que tememos. A veces tenemos miedo por razones egoístas. Incorrecto, incorrecto o indiferente. Sucede ahora. Podemos sentarnos aquí todo el día. Estos son solo 4 versículos. Tuve que descartar 50 más, ¿verdad? Pero entiendes la idea. No tengo que sentarme aquí y decirte por qué nos asustamos y qué hacemos al respecto. Así que en la sección de qué hacemos al respecto, voy a repasar el libro de Mateo y vamos a ver algunos versículos en Mateo de personas que tenían miedo y vamos a ver algunas aplicaciones de lo que podemos hacer cuando sentimos ese miedo. Ahora, Mateo capítulo 1, esto es María y José, versículo 18, así fue como nació Jesús. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de unirse se descubrió que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, decidió divorciarse de ella en secreto. Pero mientras él consideraba estas cosas, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en un sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es concebido es del Espíritu Santo. Ahora dirás: Doc, yo no estoy en la situación de José. No, no lo estás. Pero aquí está la cuestión. Dios le dijo a José: no tengas miedo porque tengo un plan. Ahora, ¿crees que Dios no tiene un plan hoy? ¿No crees que Dios tiene un plan para tu vida? Ahora me gustaría poder darte un informe. Me gustaría poder darte, ya sabes, un libro así de grueso. Aquí está el plan de Dios para tu vida. ¿No sería increíble? Sabes, podrías ir día a día y mirar y ver que, ok, hoy es martes, así que esto es lo que va a pasar hoy. Quiero decir, eso sería maravilloso, ¿no? Pero no tenemos eso. Puede que nunca sepas cuál es el plan en este lado de la eternidad, pero ten la seguridad de que Dios tiene uno. No hay una Diana celestial. Donde Dios dice que vamos a hacer ahora, bien, intentemos eso, a ver si funciona. Él tiene un plan. Muchas veces cuando tenemos miedo, no podemos, la razón por la que tenemos miedo es que no podemos ver el plan. No sabemos cuál es el siguiente paso. No sabemos cómo va a terminar esto. No sabemos cómo va a ser. Él sí. Y si no puedo conocer los detalles, tengo que confiar en quien sí los conoce. Tengo que luchar contra lo que siento con lo que sé. Él tiene un plan. Mateo capítulo 8. Vamos un poco más allá. Este es Jesús en el barco. Y cuando subió al barco, sus discípulos lo siguieron y he aquí se levantó una gran tormenta en el mar, de modo que el barco era cubierto por las olas. Pero él estaba dormido. Imagínate estar dormido en el fondo de tu silla, con agua cayendo sobre ti. Tienes que imaginar lo cansado que debes estar para que alguien te eche un cubo de 5 galones de agua en la cabeza y él está cansado. Y fueron y lo despertaron diciendo: sálvanos, Señor, estamos pereciendo. Y él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y se levantó y reprendió al viento y al mar, y hubo una gran calma. Ahora, tal vez estoy a punto de leer demasiado en esto, pero dame un poco de actitud, si puedes. Le dice: oh, ustedes de poca fe. Si su fe era poca, ¿qué crees que dice eso sobre su miedo? ¿Era grande? Puedes tener un gran miedo y una gran fe al mismo tiempo. Ahora, no estoy diciendo que nunca vas a sentir miedo, ¿verdad? No puedes. No puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero puedes evitar que construya un nido, ¿de acuerdo? No estamos diciendo, ya sabes, que el valor es la ausencia de miedo. El valor es hacer lo que se necesita a pesar del miedo, ¿verdad? No, no malinterpretes lo que estoy a punto de decir aquí, pero puedes tener un gran miedo y una gran fe. No creo que puedas. Entiendes que la fe es una palabra de acción, ¿verdad? La fe es lo que sale de nosotros debido a una creencia interna. Entonces, si voy a luchar contra ese miedo dentro de mí, tal vez una de las mejores cosas que puedo hacer para combatirlo es seguir ejercitando mi fe, incluso cuando da miedo.
incluso cuando no quiero, incluso cuando no sé cómo va a resultar esto o cómo se va a ver. Tal vez lo mejor que puedo hacer cuando tengo miedo por mí mismo es ir a servir a alguien más, poner mi fe en acción. Jesús los mira y dice, ¿por qué tienen miedo? Quiero decir, están literalmente con el Hijo de Dios. Él va a cumplir su propósito en la tierra. ¿De verdad crees que te vas a hundir? Estamos asustados, sí. Pero la fe diría, esto se ve mal, esto se ve horrible, parece que nos vamos a ahogar, pero ¿qué? Pero Dios, ¿verdad? Tienes que combatir ese miedo con una gran fe. Ahora hay tres aquí seguidos en Mateo capítulo 10. Mira el versículo 24. Un discípulo no es superior a su maestro, y un siervo superior a su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo llaman Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que le digo en la oscuridad, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Este es Jesús hablando a sus apóstoles y están a punto de pasar por una inmensa cantidad de persecución después de que Él se vaya. Pero la idea es esta, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque la verdad prevalecerá cuando el mundo esté en llamas, como dice el viejo refrán. Podemos conocer la verdad, podemos estar en lo correcto. Incluso si el mundo llama a lo incorrecto correcto, incluso si el mundo quiere perseguirnos por ser cristianos y tratar de hacer lo que Dios quiere que hagamos, la verdad prevalecerá cuando el mundo esté en llamas. Pueden luchar contra ese miedo sabiendo que la verdad es la verdad. Todavía nos ama y todavía se preocupa por nosotros. Romanos capítulo 8, que nos separará del amor de Dios. Hambres, persecución, desnudez, ya sabes, altura, profundidad, cualquier cosa creada no puede separarnos del amor de Dios. La verdad sigue siendo la verdad. No importa lo que esté pasando, no importa lo mal que parezca, no importa cuánto miedo tenga, Dios sigue sentado en su trono, Él sigue mirándome, Él todavía me ama y nada puede sacarme de sus manos, nada. Jesús nos dice eso en Juan capítulo 10. El Padre me los ha dado y nadie puede arrebatarlos de mi mano, ¿verdad? Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Muchas veces el mayor problema que tenemos con el miedo es que el miedo estrecha nuestro enfoque. Cuando me asusto por algo, enfoco el microscopio y todo lo que puedo ver es esto. Pero la cuestión es que todavía hay un mundo enorme allá afuera. Y más que eso, todavía hay un Dios grandioso allá afuera. Lo que sea que me dé miedo nunca será tan grande como Dios. Cuando miras la Biblia, ves que se menciona temer a Dios una y otra vez. Y sí, hay que temer a Dios. Dios es un ser todopoderoso, pero ese temor eventualmente debería engendrar respeto. En un Juan 4:17, el amor perfecto echa fuera el temor. Temer a Dios no se trata necesariamente de temblar y acobardarse y esperar que no lance un rayo desde el cielo para matarme. Es entender quién eres, lo que puedes hacer y también entender cuánto me amas y que enviaste a tu Hijo por mí. Y por eso te amo. Muchas veces cuando se trata del miedo, entiendo que lo que estoy diciendo es fácil para mí decirlo aquí y ahora. Cuando no estoy en medio de tus temores, lo entiendo. Es muy fácil decir estas cosas ahora mismo, pero cuando te encuentras en medio del miedo, esto sigue siendo verdad. No cambia nada. Muchas veces cuando tengo miedo, necesito alejar el microscopio. Hablamos antes sobre yo y cómo, sin importar lo que pasara, él aún podía ver a Dios. De esto estamos hablando aquí. Estamos hablando de perspectiva. La perspectiva puede cambiar tu miedo. Puede evitar que se vuelva abrumador e incontrolable. Puede que no lo elimine por completo, pero podría evitar que te paralice. Puedes evitar que sea abrumador. Puede ponerlo en su lugar. Mateo 10:29-31.
No se venden dos gorriones por un centavo, y ni uno de ellos caerá a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Pero aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos gorriones. ¿Quién establece el valor de un gorrión? Dios. ¿Quién te considera de más valor que esos gorriones? Dios. A veces necesito dejar de temer solo porque Dios me considera valioso. A menudo, tal vez mi miedo proviene del hecho de que ya no creo que soy valioso. Me equivoqué demasiado. Lo hice de nuevo. Y sabes, Dios no me va a perdonar esta vez. No, sigue siendo valioso. Eres más valioso que muchos gorriones si eres Él, el Padre en el cielo. Ahora una más. La parábola de los talentos. Sabes, hay un hombre con 5 talentos, otro con 2 talentos y otro con 1 talento. ¿Por qué hizo lo que hizo el hombre con 1 talento? Maestro, sabía que eras un hombre duro, cosechando donde no sembraste y recogiendo donde no esparciste semillas. Así que tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. El miedo lo paralizó. Si hubiera salido y hecho su mejor esfuerzo y perdido ese talento, no creo que el maestro lo hubiera condenado. No lo sé con certeza, pero puedes preguntarle cuando llegues allí. Y creo que eso sería cierto. Su miedo lo paralizó y eso es lo que Satanás quiere para nosotros. La única esperanza que tiene Satanás es lograr que los cristianos dejen de hacer lo que saben que deben hacer. La única esperanza que tiene Satanás para recuperar a un cristiano es paralizarlos con miedo. Es un buen agente paralizante. Tenemos que luchar contra lo que sentimos y lo que sabemos. Ahora, pasamos por todo esto, ¿verdad? Y quiero volver y terminar donde empezamos porque acabo de leerte el versículo 3. Pero hay algo interesante entre el versículo 3 y el versículo 4 en el Salmo 56. Cuando tengo miedo, pondré mi confianza en ti y en Dios, cuya palabra alabo en Dios. Confío, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme la carne ahora? Miras eso y dices, cuando tengo miedo, no tendré miedo. ¿No suena eso como una contradicción? Si quieres verlo de esa manera, supongo que puedo, pero no es de eso de lo que él está hablando. Está hablando de cómo pasa de tener miedo a no tener miedo. Bueno, confiar, alabar y confiar está en el medio de todo. ¿No crees que es una fórmula bastante buena? Si lo necesito, cuando tengo miedo, ¿qué debo hacer? Debo trabajar en no tener miedo. Cuando tengo miedo, no tendré miedo. Y la manera en que voy a pasar de tener miedo a no tenerlo es confiando, alabando y confiando aún más. Todas estas cosas de las que hablamos en Mateo. Y como dije, podría haber tenido 100 versículos más. Dejé fuera muchos al preparar este sermón, porque creo que puedes captar la idea. El miedo es algo paralizante. Y no sé por dónde has pasado, no sé por lo que has atravesado en tu vida. Probablemente nunca he visto nada parecido a lo que te ha asustado, pero sé que todas estas cosas funcionan bien para tus miedos, lo hacen para los míos. Sé que tenemos un Dios que nos ama, sé que tenemos un Dios que no quiere que tengamos miedo. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder y, ya sabes, poder y una mente sana. Segunda de Timoteo 1:7. Hay tantos otros versículos. Me encantaría incluirlos aquí, pero no sé. Puede que estés sentado aquí esta mañana. ¿Tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Sea lo que sea, no es tan grande como Dios. Tienes un Dios que te ama. Estás rodeado de personas que te aman. Y si podemos ayudarte de alguna manera, queremos hacerlo mientras tenemos esta invitación. Así que